al Dios de la gloria la oportunidad que nos da pues de estar acá, poder bendecir y adorar el nombre del Señor. Sabemos que a través de Él nosotros tenemos tantas bendiciones, a través de Él es que nosotros podemos alcanzar la salud, podemos alcanzar la gracia de tantas cosas, mi amado hermano. Hay diferentes maneras que Dios se glorifica en cada uno de nosotros. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo mío. No crea usted que de ninguna manera vaya a pensar usted que yo soy un buen trabajador o alguien que sabe muchas cosas. No, mi amado, yo no sé nada, pero el Señor pone gracia en mí y la gente llega a pensar que yo sé muchas cosas, pero a la vez yo le digo al Señor: Señor, gracias por esa gracia que has puesto, porque yo a la verdad no sé nada, pero tú eres el que lo sabe todo en mí. Quiero en esta maravillosa hora que vayamos a compartir la palabra del Señor, porque eso es a lo que hemos acercado en este lugar, eso es a lo que hemos venido, y es a predicar la palabra del Señor. Quiero invitarlo que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, en su capítulo 17, versículo 20 en adelante. Vamos a leer unos versículos conforme al Espíritu Santo nos vaya dando la palabra del Señor. Sabemos que la palabra es importante y es la que tiene, es el centro de atención de nosotros. Mire conmigo lo que dice la palabra del Señor. Como dije, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 20. Vamos a estudiar las características en esta maravillosa hora de un guerrero del Señor. Características de un guerrero del Señor. Ese es el maravilloso tema que vamos a hablar. Y es que de la palabra de Dios, mi amado hermano, la palabra nos enseña tantas cosas a nosotros, y eso es lo maravilloso de leer, eso es lo maravilloso de escudriñar, que ahí podemos aprender. Versículo 20 del capítulo 17 de 1 Samuel dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros,
preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano y de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Lo vamos a dejar hasta ahí, al versículo 36. Solo 16 versículos, ya que lo que hay que explicar es mucho acerca de este hombre llamado David. Una de las cosas tan maravillosas, mi amado hermano, y que hay que entender, y es que en el capítulo 16, usted lo lee más después, usted va a encontrar que Samuel es enviado a la casa de Isaí para poder ungir a David por rey. Pero nosotros en este punto nos encontramos que Saúl es el rey de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos esto maravilloso, que Dios había elegido a un rey sobre Israel, porque el pueblo, mi amado, el pueblo era el que había exigido la presencia de un rey. Antes nosotros podemos ver en el libro de los jueces que Dios había elegido jueces para que juzgaran, dice la palabra, a Israel. Entonces, cuando llega ese momento en el que el pueblo comienza a observar alrededor, comienza a mirar lo que es a los demás pueblos, a las demás naciones, a las demás ciudades, ellos dicen: no, pues miren, he aquí que allá hay unos pueblos que tienen reyes y ellos son gobernados por esas personas. Hay un orden, pensaban ellos. Y es que, mi amado hermano, cuando nosotros nos apartamos totalmente de los negocios del Señor, cuando nosotros no estamos pendientes de las cosas de Dios, podemos fácilmente pecar pensando vanamente en que estamos mal cuando llegamos a los pies de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Pues usted ha venido a los pies del Señor, pero antes de usted venir a los pies del Señor, usted pensaba de una manera tan diferente que decía: es ridículo congregarse todos los días, es ridículo pensar en que vamos a servir de esa manera porque yo tengo cosas que hacer, tengo mi esposa, tengo mis hijos, o tengo un hogar que mantener, tengo que trabajar, tengo tantas cosas que hacer, y ir a la iglesia como que me quita tiempo, no voy a poder congregarme, no voy a poder hacer esto.
Y de esa manera nosotros podemos pensar, de esa manera el enemigo puede actuar en nosotros y llegar a pensar así, llegar a imaginarnos esas cosas. Pero mi hermano, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no estamos perdiendo el tiempo para nada. Es más, Dios se encarga de tus cosas cuando tú depositas toda tu confianza en Dios, cuando tú depositas toda tu fe en Él, cuando tú le dices al Señor, Señor, yo ahora te acepto. Dice la palabra que nosotros aceptamos al Señor, imagínate, en nuestro corazón. Y aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y qué sucede, mi amado hermano, cuando nosotros llegamos a ese punto de la cena? Le voy a poner el ejemplo. Cuando usted está cenando con su familia, a lo mejor hoy nosotros podemos decir, qué feo está esto. Nos sentamos todos a la mesa, una familia de 5. Los 5 están en el teléfono y están comiendo y no pueden platicar entre ellos mismos. Pero cuando nosotros, mi amado hermano, realmente hay una familia unida y esta familia comienza la cena, están platicando de sus cosas, se conocen el uno al otro, hay una paz, hay un amor que se refleja ahí. Y cuando eso sucede, mi amado hermano, uno se siente bien. Y eso es lo que el Señor dice allá en Jeremías: he aquí yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Entonces, cuando el Señor dice eso, que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, mi amado hermano, la palabra claramente nos está diciendo que el Señor, cuando toca la puerta y llama, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, es que nos vamos a sentir bien con Él, que no va a haber ninguna cosa que nos pueda distraer, porque el amor de Dios lo es todo. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios, mi amado hermano, es suficiente para nosotros. Es suficiente en nosotros. El amor de Dios es capaz de sanar cualquier herida, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad. El amor de Dios lo puede todo en ese sentido. Entonces el pueblo pensaba, mi amado hermano, que estaba mal, porque ellos no podían ver a Dios. Y no es, mi amado hermano, que Dios no pudiese platicar con ellos. Dios podía platicar con ellos directamente, pero ellos no quisieron, ellos lo rechazaron. Antes de conocer a Dios, ellos habían rechazado a Dios. Dice la palabra que Moisés estaba hablando en medio de la nube con Dios y se escuchaban aquellos truenos, se escuchaban a aquellos relámpagos, mi amado hermano. Y dice de que el pueblo viene y le dice a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y nosotros hablaremos contigo, porque ciertamente si nosotros hablamos con Dios nos va a matar. Entonces ese era el pensamiento de ellos, eso era lo que ellos se imaginaban, y por esa razón es que ellos no habían conocido a Dios. Entonces, cuando ellos entran a la tierra prometida, este pueblo, dice la palabra del Señor, que vieron a los otros pueblos y pensaron y dijeron: no, pues ellos tienen reyes. Y ellos creían que eso era lo correcto, porque ellos no habían conocido a Dios. Ellos nada más habían escuchado. Pero dice la palabra del Señor que Samuel, cuando escuchó, porque Samuel es el último juez que estuvo sobre el pueblo de Israel, pero cuando Samuel escuchó, mi amado, que el pueblo estaba pidiendo un rey, porque ellos decían que eso era lo mejor, que porque las otras naciones tenían a un rey, ellos también querían un rey. Entonces dice la palabra del Señor que Samuel se entristeció mucho y estaba llorando. Y dice la palabra que el Señor habló con Samuel y le dijo: ¿por qué lloras? No te han desechado a ti, me desecharon a mí. Entonces viene, mi amado hermano, y Dios elige a un rey.
Y este hombre nosotros lo podemos encontrar que se llamaba Saúl. Dice la palabra del Señor que este hombre se llamaba Saúl y que él había sido elegido por Dios para ser rey sobre Israel, para que él libertase de los enemigos. Pero allá en el capítulo 15, mi amado hermano, nosotros encontramos un episodio bastante desastroso, bastante mal, lo podremos llamar así, horrible, la verdad, un episodio que a muchos de nosotros nos cuesta escudriñarlo, porque es muy triste dependiendo del punto de vista que tú lo veas, ya que ahí se encuentra la desobediencia de Saúl. Dice la palabra del Señor que Dios mandó a Saúl a que pelease contra un pueblo que había sido un atraso para el pueblo de Dios cuando él venía saliendo de Egipto. Y este pueblo, mi amado hermano, eran los amalecitas, el pueblo de Amalec. Amalec se llamaba su rey. Entonces este hombre, dice la palabra del Señor, que Dios lo mandó a destruirlo, y Dios le da las coordenadas, le dice: ve y destrúyelo totalmente, no dejes a nadie vivo, porque ciertamente Amalec va a ser destruido por causa que él atacó por la retaguardia a mi pueblo cuando salía de Egipto. Entonces tienes que matar. Imagínense que Dios mandó a Saúl a matar a todas las crías de las vacas, las ovejas, me imagino yo, hasta los pollos, los pobres pollos que nada tenían que ver. Pero Dios manda a destruir todo eso, y dice la palabra del Señor que a este hombre le dijo: mata hasta a los niños de cría, hasta las mujeres embarazadas. Imagínense, niños que ni siquiera habían nacido, pero por causa de la irresponsabilidad de un hombre que atacó al pueblo de Dios sin tener conocimiento de lo que estaba haciendo a lo mejor. Pero Dios no se queda con nada. Ese día murieron muchos ancianos, muchos niños por causa de Amalec. Y dice la palabra de que Dios no lo había perdonado por eso, y mandó a que Saúl destruyese al pueblo de Amalec, que los matase a todos, dice la palabra del Señor. Entonces, mi amado, cuando esto sucede, dice de que Saúl efectivamente fue y comenzó a destruir todo acerca de lo que había mandado el Señor. Mató las cabras, mató las ovejas, mató las vacas, todo. Pero la palabra de Dios dice de que Saúl tomó de lo mejor del ganado, de lo mejor de las ovejas, para ofrecerlas en sacrificio. Y eso es algo que Dios no le había permitido. Eso es algo que Dios había ordenado que él eliminase todo. No le dijo: si quieres tomar algo para ofrecerlo en sacrificio. No, el Señor dijo: no tomes nada, mátalos a todos. Esa era la orden de Dios. Entonces, mi amado, y ahí podemos ver que Saúl desobedece haciendo eso. Y viene el Señor y dice de que habló con Samuel cuando él hizo eso. Lo único que tomó fue las mejores vacas, las mejores ovejas, lo más engordado de todo. Y tomó al rey Amalec, al de Amalec, que dice de que a este hombre lo llevó prisionero al pueblo cuando Dios le había dicho que lo matase. Y viene la palabra de Dios a Samuel y le dice que pesaba a Dios haber puesto a Saúl como rey, que ya no lo quería como rey, que pues
él se había ido de en pos de Dios. Esta palabra, cuando Dios dice que Saúl se fue de en pos de Dios, mi amado hermano, significa que ha desobedecido y que ha decidido obedecer a sus propios pensamientos, que ha decidido obedecer a su propia mentalidad. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos, mi amado hermano, pensamos en algo y creemos que es lo correcto. Mire, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que todo debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos enseña eso, que todo debe ser conforme a la voluntad de Dios, nos está diciendo que debemos apegarnos al deseo del corazón del Señor. Si el Señor está de acuerdo en lo que yo voy a hacer, lo podemos hacer. Si Dios no está de acuerdo en lo que voy a hacer, no lo podemos hacer, mi amado hermano. ¿Por qué razón? Porque Dios se agrada de la obediencia, porque Dios se agrada de que nosotros busquemos complacerle a Él. Imagínense que Saúl, pensando, dice, yo voy a llevar esto para ofrecer en sacrificio a Dios, pero Dios ya había dicho, elimínalo todo. Entonces él decidió obedecer a su pensamiento y no obedecer a Dios. Y allá tenemos a este hombre siendo desechado por Dios. Por lo cual el Señor manda y ordena a Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí y ahí yo me prepararé de un nuevo rey. Y todos conocemos ya la historia, mi amado hermano, cuando este hombre llega y unge a David. Vemos que sus primeros hermanos pasaron y Eliab, que era el hermano mayor, dice la palabra del Señor, de que Samuel dice, ciertamente este es el ungido de Jehová, porque él lo veía muy fuerte, muy fornido, y dice, este es el ungido de Jehová, pero el Señor le dice, no mire su parecer, porque yo lo desecho. Yo no veo lo que ven tus ojos, yo veo el interior. Dice, yo no veo lo de afuera, yo veo el interior de la persona. Y el interior de la persona es su corazón, sus pensamientos, sus acciones, sus intenciones, mi amado hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios escudriña el corazón y la mente del hombre. Cuando nosotros decimos, yo creo que esto está bien y esto lo voy a hacer, hay que ir a la luz de la palabra primero. Cuando nosotros decimos, yo creo que a Dios no le va a molestar que yo haga esto porque no parece ofensivo, no parece nada malo esto. Piénselo bien, lea la Biblia primero y luego piense si a Dios le va a ofender o no le va a ofender que usted haga algo de esa magnitud. Yo no sé qué es lo que usted hace, yo no sé qué es lo que usted anda haciendo, ni sé qué es lo que va a hacer mañana, pero usted piénselo bien de esa forma. O hay quienes, mi amado hermano, que han llegado a pensar que a imaginarse y decir, ¿por qué a la gente mala no le suceden cosas malas y a la gente buena le suceden cosas malas? Mire, la palabra de Dios dice que no nos tenemos que enojar, no nos tenemos que fijar en las cosas que le suceden a los demás, sino que nosotros tratemos de hacer lo bueno delante de Dios y Dios hará algo con nosotros. Entonces, entrando, mi amado hermano, ya llegando a esa conclusión de quién era David, que era ungido de parte de Dios como segundo rey en Israel, vamos a ver lo que Dios hizo con este hombre. Y es que estas cosas, mi amado hermano, por lo cual Dios ha elegido a David como rey, y es que el corazón, dice la palabra de Dios, que David era conforme al corazón de Jehová. Y una de las características del corazón de Jehová es que Él es un guerrero, Él es un peleador, Él es un victorioso. Dios nunca ha perdido una batalla, mi amado hermano. Entonces, vea una de las características que tenía David. David era celoso con Dios. Vea lo que dice, el verso 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla.
Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, oiga lo que dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y esta es una clara señal de que David ya se había molestado con el filisteo por las palabras que él estaba diciendo. La Biblia no especifica qué era lo que este hombre decía exactamente, pero me imagino que cuando dice de que provocaba al pueblo, pienso yo que hablaba como cosas que, como vanidades, como decir, ese pueblo pequeñito no aguanta, ese pueblo pequeñito lo vamos a destruir, ese pueblo pequeñito lo vamos a aplastar, cosas así, mi amado, que él a lo mejor decía. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Oiga, ¿no es esto mero hablar? Dice, más acción y menos palabras. Apunte eso, mi amado hermano, si usted está apuntando ahí, apunte eso. Perdóneme que vamos corriendo, pero el tiempo se nos avanza rapidito y casi no vamos a terminar de explicarlo bien. Dice, ¿no es esto mero hablar? En pocas palabras, David decía, no, esto es solamente platicar. Yo necesito acción, necesito ver qué es lo que vamos a hacer. Y apartándose de él hacia otro, dice la palabra del Señor, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mi amado, si hay algo que el Espíritu Santo a mí me enseñaba a través de estos versículos, y es que una de las cosas, Efesios capítulo 6 verso 10 dice, habla acerca de la armadura de Dios, y que nosotros, mi amado hermano, somos soldados de Jesucristo, que nosotros somos soldados del Señor, y que tenemos que pelear la batalla. No estamos en este lugar para dormir, no estamos en el evangelio para solamente porque me quiero librar del infierno. No, hay una lucha, hay una batalla. Mi amado, usted entró al evangelio, usted llegó a la gracia del Señor, y solo porque llegó a la gracia del Señor ya se quedó tranquilo, se cruzó de brazos y dice, no, pues aquí estoy bien, aquí estoy refugiado. Hay un corito que dice, en esa roca me esconderé. Pero no es de estar escondido, mi amado hermano, sino que la lucha, dice la palabra del Señor allá en Efesios capítulo 6 verso 10, que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de las potestades de las tinieblas, mi amado hermano, de las regiones celestes. Dice que contra ellos es que nosotros estamos peleando la buena batalla. Y si no hay batalla, mi amado hermano, no vamos a obtener ninguna victoria. Y si no hay victoria, no va a haber premio para cada uno de nosotros, los cuales, dice la palabra del Señor, aquí yo vengo pronto, ahí en Apocalipsis, y mi galardón conmigo para competir
recompensar a cada uno, según sea su obra. Entonces, este joven, mi amado, sabía lo que estaba haciendo. Este joven, dice la palabra, de que no le tenía miedo. Dijo David, dice, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Entonces el enemigo va a poner cuántas cosas, mi amado hermano. El enemigo va a poner cuántos obstáculos, cuántas trampas el enemigo va a poner, pero nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar buscando de Dios, tenemos que estar buscando de la palabra del Señor, leyendo, escudriñando en todo tiempo, para que logremos identificar cuando el enemigo va a poner una trampa, cuando el enemigo va a hacer esto, cuando el enemigo va a hacer el otro. Tenemos que buscar de esa presencia divina, de esa exquisita presencia del Señor, para que el Espíritu Santo sea el que nos va guiando, que el Espíritu Santo sea el que nos vaya dirigiendo, que el Espíritu Santo sea el que vaya delante de nosotros, derribando todo obstáculo, apartando al enemigo, y que podamos así ir venciendo, porque eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, que nosotros venzamos. Decía David: no importa si era un oso, no importa si era un león, tu siervo iba y lo mataba. Entonces nosotros también, mi amado hermano, no importa la tribulación que venga, no importa los obstáculos que vengan, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Nosotros estamos con Cristo y Él es el que pelea nuestras batallas. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pablo decía que si nosotros vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo vivimos. Dice la palabra del Señor que ya no vivimos nosotros, que Cristo vive en nosotros, que Él es el que va delante de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que temer? ¿A quién temeremos nosotros? No, Cristo está con nosotros, mi amado hermano. Cristo es nuestra respuesta. Cristo es nuestra salvación. Cristo es el que pelea por nosotros. Alégrate, iglesia. Alégrate en el Señor. Regocíjate, porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es el que vive, el que salva. Él es eternamente y para siempre. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos por Él, por la misericordia del Señor. Así es que, mi amado hermano, no te detengas ante la circunstancia, no te detengas ante el problema, no te detengas ante la dificultad. El Señor te va a fortalecer. Esta ha sido la corta meditación para este día, y esperando que estés grandemente bendecido, esperando, animándote para que sigas adelante, que no te detengas, animándote para que sigas sirviendo al Señor donde sea, que en el área que tú estés sirviendo, en cualquier área. A lo mejor tú eres de los que regalan un tratadito a las personas, que si tienes ahí tu negocio, vendes algo y de una vez le dices: déjeme regalarle este tratadito, y la palabra del Señor va ahí repartiéndose a cada momento. Ves que alguien va pasando y le dices: oye, lleva un tratadito, y se lo está dando, o los tienes ahí en una mesa y ahí pones el letrerito que diga que lleve un tratadito en el nombre de Jesús, para que esta persona pueda tener conocimiento de la palabra del Señor. Y lo importante es repartir la palabra de Dios. Así es que, mi amado hermano, que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto este día, esta noche. No sé en qué tiempo me estén mirando a través de las redes sociales, pero Cristo es la respuesta. Eso es lo único que interesa decir en este día, que Cristo es salvación, Cristo salva, Cristo sana, Cristo renueva, Cristo da la victoria para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.